Bienvenidos, queridos amigos, a Espacio Político por PSTV, la nueva manera de ver televisión, miércoles 23 de febrero, ya finalizando el segundo mes del año 2022, un año que promete no aburrirnos en materia política, como bien sabemos los venezolanos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Henry Alviares, secretario de Organización Nacional del Partido 20 Venezuela, con el cual estaremos analizando las propuestas que ha puesto sobre el tablero político la organización encabezada por la estimada María Corina Machado y también un poco sobre todo esto que está sucediendo a nivel geopolítico. Bienvenido a Espacio Político. Bueno, muy buenas tardes, Guillermo. La verdad que muchas gracias por permitirme hablarle a toda esa audiencia de tu prestigioso programa. Agradecido. Quisiéramos analizar y arrancar analizando cómo ve 20 Venezuela, el caso de Venezuela en la agenda global, doctor Alviares, porque partiendo del hecho, hoy vemos cómo en un accionar imperialista, vil y que atenta contra cualquier reglamento, convenio internacional, el señor Vladimir Putin descaradamente invade un país autónomo como es Ucrania. Le pregunto esto porque gran parte de la propuesta de 20 Venezuela pasa por el accionar del mundo democrático, de las democracias liberales en ese deber con la libertad, con la democracia, con respecto a forzar el cambio político en Venezuela. ¿Cuál ha sido la reflexión que hoy hace 20 Venezuela de cara a esto, que parece cada vez menos probable que las democracias del mundo y principalmente el hegemón occidental, que es Estados Unidos, accione de manera contundente contra Nicolás Maduro? Interesante pregunta, Guillermo, porque como tú bien has dicho, nosotros hemos planteado y denunciado que el problema de Venezuela está sumergido, inserto en un andamiaje internacional, ¿no? Incluso vamos más allá. Estamos hablando de una estructura de carácter de corte criminal que cubierto, en todo caso disfrazado de una fachada ideológica como es la izquierda, de alguna manera, pues han venido avanzando en la toma de espacios de poder en el hemisferio y que tienen como objetivo que no es otra cosa que es poder atentar contra las democracias de Occidente. En este marco y en la coyuntura que estamos viviendo, por lo de lo que está ocurriendo en Ucrania y en torno a esta amenaza de Rusia, obviamente, pues por supuesto que preocupa a los venezolanos, sobre todo cuando el primer ministro o el ministro de Defensa ruso habla de la instalación de bases militares claramente en Venezuela y los nexos y los vínculos que tienen con el régimen venezolano. Entre otras cosas, de alguna manera, pues mostrando los dientes, para decirlo de manera práctica, que si en caso tal Estados Unidos se involucra en el tema de Ucrania, de alguna manera ellos utilizarán las bases que a nuestra forma de ver no han sido desmentidas por ninguna autoridad o por algún cuerpo legítimo que se encuentran hoy en Venezuela. Entonces, estos señores, de alguna manera es una exageración o en todo caso una excesiva hipocresía, hablan de traición a la patria, hablan de cómo podemos permitir que se involucren otros gobiernos en la paz interna de Venezuela. Resulta que, bueno, casualmente estamos prácticamente invadidos y lo hemos venido diciendo. Venezuela es un estado fallido donde el 70% del territorio está tomando por grupos irregulares. Entonces, bajo ese contexto, claramente lo que pase a nivel internacional dentro de esta geopolítica nos afecta y nos puede afectar para bien en el sentido de que puedan entender el peligro que representa Venezuela como epicentro para exportar este tipo de red criminal, o nos representa para mal para seguir dándole cabida a personeros como estos que al fin y al cabo lo que vienen es a acabar con el sosiego de las naciones. Efectivamente, pero cuando vemos precisamente esta inacción y el diagnóstico que usted nos ha planteado, al interno de Venezuela vemos cómo la organización 20 Venezuela lanzó una propuesta en la necesidad de la escogencia de un liderazgo. Algunos detractores de esta propuesta dicen que prácticamente es la escogencia de un caudillo, es decir, como el chavismo tenía a Hugo Chávez, aquel hombre fuerte, haciendo loas a ese mesianismo que a lo largo de los años hemos arrastrado los venezolanos, se puede malinterpretar esta escogencia.
Para Henry Alviares, realmente cuál es el trasfondo de esta propuesta y cuál ha sido la respuesta positiva que han recibido hasta los momentos, la cual hasta ahora al parecer no ha calado en la clase política. Bueno, la verdad que lo primero que hay que aclarar es que nosotros no estamos solo pidiendo la renovación de un liderazgo, sino también construir una unidad, pero una unidad en función de objetivos, ¿no? Y en la unidad no puede ser otro que el deseo, estar alrededor de la aspiración y el deseo mayoritario que tiene el ciudadano, que es poder salir de esta tragedia y poder conquistar la libertad. Ese es el objetivo fundamental. Por supuesto, objetivo que, y hay que decirlo, ¿no? Que ha sido traicionado en los últimos años por una clase política que precisamente sea porque se ha equivocado en el diagnóstico, sea porque los intereses del régimen lo han permeado, de alguna forma, pues nos han llevado a esta situación de tragedia que tiene como costo 6 millones de venezolanos en el exilio, que tiene como costo 90% de estado de pobreza interna, que tiene como costo un absoluto desasosiego interno, donde la gente pues prácticamente lo que hace es luchar para sobrevivir. Entonces, bajo ese esquema, y entendiendo el fracaso de una clase política que, bueno, que es evidente que el interinato fracasó, es evidente que esta oposición manejada por las cúpulas de 4 partidos nos ha llevado a esta ruta de alguna manera fallida. De esta forma nosotros le planteamos al país que construyamos una verdadera unidad, pero una unidad que parta del ciudadano, no una unidad impuesta, no una unidad cogollérica, no una unidad cupular, una unidad que emerja precisamente alrededor de muchos liderazgos, no un solo liderazgo, sino de muchos liderazgos que puedan enrutarnos hacia un camino de contención, de fuerza y por supuesto de éxito, que es lo que nosotros estamos aspirando. No es la ruta por una aspiración, por un cargo, es la ruta para conquistar el mayor deseo que es poder salir de esta tragedia. De eso es lo que hemos venido planteando. ¿Y cómo hacerlo? Que sea el ciudadano que lo tutele. Nosotros hemos tenido experiencias grandiosas. En el 2017 tuvimos aquel acto plebiscitario y ejercicio ciudadano donde participaron más de 8 millones de venezolanos. ¿Qué mayor legitimidad que esa? Que por cierto, acto que fue traicionado por esta clase política, porque no se había secado la sangre de muchos venezolanos derramada por esa lucha para proteger la institucionalidad de la Asamblea Nacional, cuando esta gente ya estaba pactando procesos electorales bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y Rita del régimen. Entonces, Guillermo, lo que hemos planteado en el país es que sea el ciudadano quien decida si quiere la conducción política de estos cúpulas, de estos cogollos, encabezados por el señor Ramos Alú, por Borges, por Capriles, o quieren una conducción política diferente que de verdad nos lleve hacia donde es, ¿no? Hacia lo que queremos, que es efectivamente poder de alguna manera desplazar a este régimen que nos tiene en esta miseria. Precisamente en ese desasosiego que usted describía, que padece la inmensa mayoría del pueblo venezolano, los partidos políticos no se eximen de estas consecuencias. Y voy hacia el punto de la antipolítica, doctor Alviares, en el sentido de que hoy vemos cómo, y es otro aspecto que quisiera tocar con usted, 20 Venezuela ha decidido no respaldar más la permanencia del gobierno interino en esta extensión que la Asamblea del 2015 decidió darle. Pero hoy vemos que la gran mayoría de los partidos políticos se han involucrado en una dinámica de revisión, de renovación, de reencuentro con los ciudadanos. 20 Venezuela tiene mucho tiempo haciendo esto en diversas giras a nivel nacional que se ha podido ver a través de las redes sociales. Pero recientemente veíamos la renuncia de más de 100 dirigentes de Caracas de Voluntad Popular y también veíamos a finales del año pasado como uno de los referentes políticos de 20 Venezuela Caracas como Javier Chirinos también se separaba de las filas de 20 Venezuela. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes como organización política hacen de cara a estas realidades, a este sentimiento de desapego por parte de la ciudadanía, de desconfianza y desesperanza para con los dirigentes políticos y las organizaciones políticas? Bueno, Guillermo, de verdad que han sido preguntas interesantísimas. Primero hay que decir, y debo hacer una afirmación, esta lucha que estamos emprendiendo los venezolanos es una lucha existencial, es una lucha espiritual, es una lucha ética. En ese sentido trasciende a los partidos políticos, no es una lucha exclusiva de los partidos políticos. Los partidos políticos deben insertarse en la aspiración y en la querencia del ciudadano para poder efectivamente hacer lo correcto, apegados a valores, apegados a principios
y no precisamente arrodillándose o doblándose para no partirse como aquella frase del señor Ramos Alú, para adaptarse y estar más cerca del régimen, estar cerca del ciudadano, que es el que padece, que es el que sufre. Eso por un lado. Entonces, debemos entender que los partidos debemos formar, debemos ser soporte de este avance libertario que es lo que se aspira. Por otro lado, el tema de los partidos políticos, hacer política en Venezuela es muy complicado, es muy difícil, no es fácil. No es fácil cuando se tienen tantas limitaciones. Si bien es cierto, cuando se hacen en función precisamente de preceptos axiológicos, pues es complicado. Ahora, si tú ves la política simplemente como una mercancía, como un gran comercio, como lo han visto algunos sectores de oposición que han encontrado en ser oposición grandes fortunas, incluso por eso nuestra crítica, y por eso voy a una de las preguntas que me hiciste previa: ¿por qué no el apoyo al interinato? El interinato duró 3 años exhibiendo pues fracaso, exhibiendo errores, pero además exhibiendo actos de corrupción como lo que pasó en Monómeros, que todavía no le han dado explicaciones a la gente. Entonces tú no puedes emular lo que tú estás combatiendo. O sea, tú no puedes imitar lo que precisamente estás criticando del otro. Es allí donde están las diferencias de fondo. Y lo que le estamos planteando al país, y quiero clarificar algo, Guillermo. Yo con esto no estoy diciendo que toda la gente de los partidos sean corruptas. Hay gente en los partidos políticos que es gente decente. Las bases de los partidos políticos, en su mayoría de todos los factores políticos, son gente decente. Lamentablemente, las cúpulas han sido permeadas por el régimen y trabajan en función de los mismos intereses. Resultó un gran negocio ser opositor. ¿Qué les iba a importar un sueldo en una Asamblea Nacional si además eran fortunas los que se ganaban simplemente por simular o hacer un simulacro de lucha? Y el régimen los mantiene así. Fíjate lo que pasó en Barinas. En Barinas no habían pasado 48 horas desde el triunfo de la ciudadanía, cuando el señor que fue electo se le fue a arrodillar a Maduro. Entonces, oye, por el amor de Dios, ese es el liderazgo y la lucha que queremos. Gente que ya ha claudicado y que ya dice: no vale, aquí no hay nada que hacer, aquí vamos a esperar hasta el 2024, y Maduro se les burla en la cara, Guillermo, y dice: vamos a ver si hacemos elecciones en el 2024 bajo un sistema electoral totalmente fraudulento. Por eso no creemos en ello. Aquí no hay un proceso de selección ciudadana, aquí hay un proceso de adjudicación en función de los intereses del régimen. Y van a poner a quien les interesa. Sin embargo, usted ha calificado las elecciones en Barinas, la repetición de las elecciones en Barinas, como un triunfo de la ciudadanía. ¿Es posible que ese triunfo de la ciudadanía se pudiese manifestar en el 2024, aun cuando posteriormente, claro, estamos hablando de un escenario hipotético, pero a lo que quiero ir es: Vente Venezuela ve cómo el ejercicio al voto, aún con esta estructura criminal, como usted lo ha definido, y toda la corrupción que existe dentro del CNE, ve el ejercicio del voto con todo en contra como un mecanismo de protesta. Yo te voy a decir sinceramente, Guillermo, bajo este esquema electoral, como están hoy planteadas las cosas, aquí no gana ni Juan Pablo si volvieran a nacer. O sea, el Papa Juan Pablo, o sea, que es tan querido y tan amado por todos los católicos. O sea, sinceramente es muy complicado competir bajo una estructura, bajo ese esquema. Ahora, ¿qué hay que hacer desde ahora? Organizarse. ¿Qué hay que hacer desde ahora? Hay que ejercer presión ciudadana. ¿Qué hay que hacer desde ahora? Crear conciencia internacional para que efectivamente se puedan cambiar estas condiciones, pero no hacerle el juego al régimen, porque hasta ahora lo que han hecho es hacerle el juego al régimen. Yo tengo que retrotraerme al 2017, cuando le garantizaron al país esta clase opositora, la misma, porque es que no ha cambiado. Los jefes de Acción Democrática, cuando tú me dices la renovación, la gente de Acción Democrática, de Voluntad Popular, son los mismos. De Nuevo Tiempo y del otro factor político, de Primero Justicia, son los mismos. Y le garantizaron que iban a haber 18 gobernaciones en el 2017. Y habían 6, 7 millones en la calle. ¿Y qué pasó? Simplemente fueron unas elecciones regionales y recibieron 18 gobernaciones en contra. Igual pasó ahorita. Estamos en mejor condiciones ahorita, con 4 o 5 gobernaciones. Por favor, por el amor de Dios. ¿Acaso eso mejora el hambre de la gente, la inflación, los problemas diarios de la gente? ¿Acaso eso ha detenido el éxodo que hay por las fronteras patrias de más de 30.000, 40.000 venezolanos diariamente que pasan por el Táchira? Porque están buscando un aire o un respiro de libertad. Oye, eso hay que ser consciente. Por eso no nos estamos jugando un curul, no estamos jugando el fondo, que es la libertad de una nación. No estamos jugando el sustento de la república, no estamos jugando tu paz y mi paz y el reencuentro de la familia.
Y precisamente retomando el tema de la concientización internacional, revisando un poco el feedback de las redes de María Corina Machado, notaba que algunas personas le solicitaban a ella que por qué no había hecho una gira a través del mundo democrático, precisamente en aras de agrupar estos apoyos. ¿Por qué María Corina Machado no ha realizado esto? Mira, María Corina ha hecho todo lo que está a su alcance para que seamos libres. Todo. Con los riesgos que eso trae. Y lo va a seguir haciendo. Va a seguir haciendo los contactos internacionales porque tiene un reconocimiento internacional de primera línea. Es decir, pudiésemos confirmar que sí lo ha venido haciendo a lo interno de Venezuela. Por supuesto, ayer estuvo en un foro prácticamente planteado contra un bloque que se está constituyendo un bloque anticomunista. Lo hizo ayer, hace 2 días, perdón, que estuvo en un foro que se realizó en Colombia y ahí está, lo hace permanentemente y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo más importante es que está aquí en Venezuela luchando con todos los venezolanos, acompañando a los venezolanos, porque te consta, Guillermo, hemos recorrido el país y hemos recorrido el país pese a la persecución, la inseguridad que representan nuestras vías, nuestras carreteras y frente al régimen que claramente, pues, por supuesto, a uno lo tienen sitiado, ¿no? Y lo tienen bien ubicado. Pero lo cierto es que lo vamos a seguir haciendo porque entendemos nuestra responsabilidad ciudadana. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra función es crear conciencia para construir ciudadanía que nos pueda llegar hasta el objetivo final, que es poder conquistar la libertad. Y dentro de ese objetivo, doctor Alviares, se plantean ya desde este sector del G4 unas primarias de la oposición. ¿Ustedes como organización política se han planteado, es decir, que María Corina Machado participe en estas primarias? Yo reto a esa cúpula de los partidos políticos, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, que se midan para una renovación de liderazgo. Eso sí, tutelado por el ciudadano, no por el CNE, no por Tibisay o los Tibisay que hay ahorita, no por ellos, que sea el ciudadano que cuente voto por voto, que cuente la expresión de la gente, que la gente se exprese libremente, Algo similar como lo que fueron las primarias del 2010. que no intervengan los militares, que intervenga la ciudadanía, y efectivamente que sea la ciudadanía que diga qué es lo que quiere. Y ahí nos vamos a unir. En función de la expresión del ciudadano, ahí nos vamos a unir. Pero no que nos sigan imponiendo una línea o un objetivo errado. Que no nos sigan imponiendo una vía equivocada. Porque no vamos a caer en sus intereses, señores. El costo es muy alto. No es que se perdieron 20 gobernaciones. No es que se perdieron tantos curules. No es que se perdieron más de 200 alcaldías. Se están perdiendo vidas y se está perdiendo la esperanza de un país que lo que quiere es poder tener riqueza, que es poder tener tranquilidad, que es poder soñar, que es poder reencontrarse. Lo que queremos es precisamente un país donde no haya impunidad y donde prevalezca la justicia ante tanto desafuero que ha habido. Eso es lo que nosotros aspiramos. Solo se puede lograr si ganamos y nos reconectamos con la gente y con el ciudadano que ya no cree en esa clase política. Y nuestro discurso, Guillermo, no es antipolítico, es todo lo contrario. Es política con decencia, es política con ética, es política con altura, es política al final entendiendo lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando. Doctor Olviari, precisamente en este ejercicio de la altura con altura, en la política de altura, y viendo las características de un modelo totalitario como lo ha sido el de Nicolás Maduro, revisando la historia, pudiésemos ver el caso chileno, el caso de Polonia, siempre es difícil desplazar radicalmente a este tipo de regímenes políticos. A veces la postura de Vente Venezuela es vista como una interpretación absolutista de la solución a Venezuela. ¿Ustedes comprenden o ven cabida a la necesidad de un reencuentro, un acuerdo entre los factores de facto del régimen de Nicolás Maduro de cara a una transición política? Mira, nosotros creemos en un proceso de reconciliación nacional. Pero este proceso incluye a militares. Bueno, si tú no has robado, si tú no has asesinado, si no estás sometido a un sistema a un sistema de justicia y no estás en curso en una banda de criminalidad, pues por supuesto que nos podemos reconciliar.
porque podemos tener visiones ideológicas diferentes, podemos tener visiones políticas diferentes, pero lo que no puede ser es que nosotros tengamos que ser cómplices y convivir con los que nos están haciendo daño. O sea, ¿quién le paga al Franklin Vito, que productor que se murió, que lo asesinaron, que era una huelga de hambre, pero al final el régimen no hizo nada? ¿Quién le paga a sus familiares todo lo ocurrido? ¿Quién paga esa cantidad de muchachos asesinados en las calles de Venezuela porque lo único que querían era un país libre? ¿Quién paga eso? Entonces, borrón y cuenta nueva, pues. O sea, ese es el extremo de nosotros. En estos procesos no puede haber neutralidad, no puede haber tibieza, tiene que haber justicia, tiene que haber reconciliación, ciertamente, pero con justicia. A mí no me importa que una gente haya sido chavista, si es una persona honesta que creyó que fue uno de los más engañados, el 80% engañado, como en su época hubo, que creyó en estos procesos. Yo, gracias a Dios, nunca creí en este proceso y eso no me hace mejor. Simplemente, bueno, tuve una visión mucho más clara que otro. Pero si esas personas no han estado en curso en hechos delictuales, yo creo que tiene cabida, porque además Venezuela va a quedar muy destruida. Nos vamos a requerir, Guillermo, de todos, de cada uno de las buenas voluntades venezolanos, que son muchos, pero además que no solo están aquí en Venezuela, hay más de 6 millones afuera. Esa diáspora que tiene que ayudar a que se forme nuevamente, porque Venezuela es tierra arrasada y nuestra aspiración es convertirla en tierra de gracia, es empezar desde cero. Te vamos a necesitar a ti, así me tengas rabia a mí. Te vamos a necesitar a aquel que nos vea con diferencia, porque al final no es un tema ideológico, es un tema existencial, y por eso te dije, esta lucha es existencial, pero eso sí, bajo un parámetro de justicia. Si aquí no hay justicia, mi amigo, aquí no puede haber un proceso de conformación nacional que nos permita vivir en paz. No queda duda, doctor Alviares, de toda esa línea argumentativa que nos ha brindado, es sobre todo el daño antropológico. Semana tras semana en este programa nosotros hablamos y hacemos un llamado de que mucho se habla del desfalco financiero, pero muy poco se habla de ese daño antropológico y esas generaciones perdidas que lamentablemente se han levantado en nuestras comunidades más vulnerables, y por lo cual quisiera preguntarle cuál es ese mensaje movilizador y de esperanza desde Venezuela cuando gran parte de la población venezolana pide unidad de los actores políticos, pero como bien usted lo ha descrito, son los mismos actores políticos que han llevado a la oposición a derrota tras derrota. No, mira, primero, ya en tu intervención está implícito algo importantísimo: cómo rescatar la confianza del ciudadano, cómo hacemos una sociedad de ciudadanos, y incluso donde los políticos seamos algo bien pequeño y bien chico, o la política sea bien chica ante una sociedad que sea mucho más grande. Cómo nosotros le quitamos poder a quien siempre ha manejado de manera desmedida el poder. Eso es parte del planteamiento de fondo. Hay que cambiar paradigmas. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje esperanzador? Mira, yo recorro Venezuela, no solo yo, toda la gente de 20 está en comunidades, en las parroquias, y tú, donde volteas, hay un ciudadano, un venezolano con bondad. Tú ves gente con los ojos muy tristes, muy golpeados, pero con potencial y con ganas de crecer. Muchos que siguen apostando a Venezuela. Empresarios que no han cerrado sus empresas. Los empresarios honestos, no los que están enchufados, que es minoría. El honesto que no ha cerrado su empresa porque todavía tiene un personal. Dice: yo tengo responsabilidad con ellos y con su familia, y aún su empresa dando pérdidas. El profesor, la maestra, el médico, el periodista, que sigue informando pese a la adversidad y a la persecución del régimen, porque aquí cuántos medios no han cerrado por pensar diferente. La maestra que va a dar sus clases, pero a cambio de $15 mensual, que no le da ni para un kilo de queso ni un cartón de huevo. O el médico hoy en esta pandemia, y la enfermera que están allí. Es a esa Venezuela hay que apostar. ¿Cómo no creer en el país? ¿Cómo no creer que tenemos el potencial para salir de adelante? Pero tenemos claro que solo para que eso que pueda emerger con mucha firmeza, tenemos que salir de estos señores. Estos señores no quieren nada bien para Venezuela. No les importó que mataran a un niño en Trinidad Tobago de un tiro, que son productos de esa salida del desespero que hay aquí interno. No les importó que una niña se ahogara en los ríos de México. No les importa el venezolano. Pero la mayoría tiene que estar consciente de eso. Se acabó la manipulación y el chantaje. Entonces, no podemos hablar de reconciliación ni reencuentro si no hablamos de verdad de lo que nosotros queremos como país. Y un país se sustenta en una ciudadanía que crea, en un poder que ejerza, pero además
en una institucionalidad que genere confianza y que genere justicia. Así es, doctor Alviares. Ya llegando al final de nuestro espacio político del día de hoy, gracias. Quisiera preguntarle la pregunta de cierre. ¿Cuál es el accionar y la línea de acción de Vente Venezuela para los tiempos venideros, atendiendo de que, si bien es cierto, usted ha manifestado y su postura del partido político sobre la estructura electoral hoy en día en Venezuela, queda mucho para el 2024? ¿Cuál es esa línea de acción que hoy en día tiene o le plantea al país Vente Venezuela y en ese llamado de quienes estén interesados de interactuar con el partido político? Nosotros creemos que la lucha no es en el 2024, la lucha es desde ya. Nosotros creemos que el país requiere soluciones inmediatas y para eso tiene que haber una clase política y una clase ciudadana que enfrente con acierto estos señores que pretenden quedarse en el poder. Estos señores no quieren entregar el poder en 2024, eso es mentira. Estamos hablando de una constitucionalidad y una institucionalidad y unos lazos que ellos han vulnerado y que han burlado y que se han violado a diario. O sea, lo violentan todas las veces que le da la gana. Y muestras de eso, bueno, precisamente las cosas que hemos visto en los últimos días. Entonces, yo lo que creo que aquí lo importante y la línea de acción es construir una gran fuerza ciudadana que emerja de la gente. Y por eso insistimos en nuestro planteamiento. Vamos a renovar el liderazgo nacional, vamos hacia objetivos que nos unan realmente y vamos precisamente a lograr esa finalidad y lo que aspiramos todos, que es la libertad nacional. Para eso necesitamos una fuerza interna organizada, una ciudadanía clara del planteamiento, pero también requerimos interlocutores internacionales que hablen con claridad, no que vayan por las medias tintas y por los costados, que vayan con debilidad ante mesas de negociación y de diálogo todas fracasadas. Más de 14 diálogos en el país que no nos han llevado a nada, que solo le han dado oxígeno al régimen. Necesitamos una interlocución y creemos en una negociación, pero real, en planteamientos reales y con actores que no se vendan ni que traicionen, porque lo que ha pasado es que ha habido una clase política que nos traicionó, que son del régimen, no es que son opositores, no es que son medianamente opositores que tienen una visión equivocada, es que nos traicionaron, están permeados por el régimen, están comprados por el régimen y son instrumentos del régimen. Bueno, queridos amigos, escuchaban a Henry Alviares, agradecido por su gentileza y habernos compartido unos minutos de su tiempo. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias por esta entrevista, de verdad te lo reitero, me gustó bastante y gracias por la oportunidad para decir tantas cosas a los venezolanos y gracias por ser interlocutor, además de tantas inquietudes y bueno, y en este momento de tanta desesperanza creo que lo que hay que levantar el ánimo, seguir siendo un foco encendido, una llama encendida que pueda guiarnos hacia la libertad. Así es, espero que para la próxima ocasión podamos compartir aquí en el estudio de Punto de Corte. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio político, agradeciendo su sintonía, el habernos acompañado esta tarde de hoy. Y bueno, no quiero finalizar el programa de hoy sin antes invitarlos a que visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net, donde podrán estar al tanto del acontecer nacional e internacional. Que les habló Guillermo Molina, los espero la semana que viene por aquí, por Espacio Político en PDC TV, la nueva manera de ver televisión. Muchísimas gracias.